Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ultrasonido Clínico y algo más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido y, por qué no, medicina de urgencia. Acá, como pueden ver, seguimos aún en modo wellness. En todos los turnos nos vemos enfrentados sí o sí al siguiente escenario. Un paciente en shock, donde debo decidir si este va a requerir más volumen o ya debo partir con droga vasoactiva. Sabemos que el ultrasonido clínico es fundamental para diagnosticar la etiología de un shock obstructivo y así evito dejar al paciente horas de horas con droga vasoactiva teniendo perfectamente taponamiento cardíaco, por ejemplo. Pero también me ayuda para saber si debo dejar de volumizar a mi paciente para ya dar inicio a la droga vasoactiva. En este capítulo vamos a ver la realidad en la urgencia de la respuesta a fluidos y por qué deberíamos privilegiar otro concepto no tan glamoroso como es la tolerancia a fluidos. Vamos con el video. Partamos por algo que puede ser un poco controversial. ¿Les suena a ustedes la expresión cuidados desde la UCI, desde la urgencia? Bueno, esto es una gran mentira porque, aunque nosotros tenemos los conocimientos y en algunos lugares incluso podemos llegar a contar con los dispositivos necesarios, lo que nos hace muy distinto a una UCI es que en la UCI ellos tienen un número de camas finitas con la cantidad de personal acorde para ese número y complejidad de las camas. En la urgencia muchas veces no tenemos los dispositivos necesarios y la mayoría de las veces el colapso o atochamiento es tal que es imposible con la cantidad de personal asignado por paciente estar mucho tiempo con uno solo de estos porque tenemos otros que están igual o incluso más graves que también necesitan resucitación. Por estos motivos, querer definir si nuestro paciente es o no responder a fluido es solo un anhelo en la urgencia. Para hablar de respondedor y tolerancia a fluido hay que explicar algo antes. ¿Por qué dar volumen sube la presión o la tensión arterial, como dice mi amigo el Rada? Si recuerdan la curva de Frank-Starling, a medida que aumenta la precarga, el gasto cardíaco va aumentando. Esto se debe a la disposición de las fibras de actina y miosina que permiten que a medida que se estiran, ¿no es cierto?, por el aumento de la precarga, estos van optimizando su longitud y de esta forma la contractilidad es lo más óptimo, de forma tal que todo lo que entra al ventrículo izquierdo va a tener que salir. Esto se mantiene hasta cierto punto, como pueden ver acá en el gráfico, donde al seguir aumentando la precarga, el gasto cardíaco no aumentará más. En este punto, todo el volumen que aporte para mejorar la precarga no va a producir un aumento del gasto cardíaco, sino que contribuirá a aumentar la congestión pulmonar y finalmente dañar a mi paciente. Cuando nosotros estamos hablando de respuesta a fluido, lo que hacemos es ver en qué parte de esta curva estamos, en la parte ascendente o en la parte estacionaria. En esta parte, mi paciente va a responder al volumen que le dé y aumentará su gasto cardíaco. En cambio, en este otro lado, mi paciente no va a responder con un aumento del gasto cardíaco al dar una carga de volumen. Es más, esta carga va a ser dañina porque todo el fluido nuevamente se va a acumular en los pulmones. No veremos ahora cómo se evalúa con ultrasonido esto, pero si quieren pueden pedirlo acá abajo en los comentarios y si hay muchos comentarios similares podríamos tratar de sacar algo en el futuro próximo. Suena bastante lógico realizar una prueba para ver si mi paciente es respondedor o no a volumen, pero en la realidad muchas veces no vamos a poder hacerlo, porque el paciente no está en ventilación mecánica invasiva, que es la gran mayoría de las veces, o no está con parámetros adecuados de ventilación mecánica para realizar una prueba, o por ejemplo no está en ritmo sinusal, o francamente no tenemos los dispositivos necesarios o el tiempo para hacer esta medición. Y entonces cuando nos vemos enfrentados a estas situaciones, ¿qué es lo que siempre hacemos? La maniobra desesperada, ¿no es cierto? Examinar al paciente. Y con este examen físico vamos a evaluar las yugulares y el pulmón y con esto vamos a hacer una idea si el paciente tolera una carga de fluidos o no. Esto no es algo muy exacto y algunos estudios incluso sitúan esto casi al nivel de tirar una moneda al aire. Bien, ahora, esto mismo podemos hacerlo mucho mejor con ultrasonido, lo que se conoce como la tolerancia a fluidos, que esto es muy distinto a una prueba de respuesta a fluidos. Acá no me interesa saber si mi paciente va a responder o no a esta carga de fluido. Lo que quiero saber aquí con la tolerancia a fluido es algo mucho más simple. Si administro fluido a mi paciente, ¿lo puedo dañar? Y estos mismos parámetros, ¿no es cierto? La yugular, corazón, pulmón, que siempre examinamos en los pacientes, lo podemos hacer con ultrasonido. Aquí vamos a evaluar la precarga, no con las yugulares, sino que con la vena cava inferior. La congestión pulmonar, buscando líneas B en el pulmón. Y además podemos aprovechar de ver si la función sistólica del ventrículo izquierdo es adecuada para ver qué también puede manejar una sobrecarga de volumen del corazón. Vamos por partes. Número uno. Veamos la vena cava inferior. Si esta está pletórica, como ya hemos visto en varios videos, no nos aportará mucho. Puede que estemos en la parte estacionaria de la curva, pero no necesariamente una vena cava inferior pletórica se correlaciona con esto, como vimos en este video.
Muchas veces pueden producirlo otras cosas, como por ejemplo taponamiento cardíaco, falla derecha o insuficiencia cardíaca congestiva. En estos casos no tendrá ninguna relación con la bulimia. Otros problemas que tiene la vena cava inferior como predictor, especialmente si usamos la medición de su diámetro, son que, primero, sin ventilador, la respiración del paciente puede falsear la medición. Y hablando de medición, nadie sabe bien dónde y cómo medirla para este fin. Cambiando ahora, una vena cava inferior colapsada, bien medida, es otra historia. Esto, en el contexto de un paciente en shock que debo decidir si seguir pasando o no fluido, siempre me indicará que estamos en la parte ascendente de la curva. Por lo tanto, administrar fluido será seguro y no va a producir congestión pulmonar. Entonces, volviendo a la curva de Frank-Starling, una vena cava inferior colapsada nos va a situar en esta zona y una vena cava inferior pletórica nos puede situar en cualquier parte. El segundo elemento a evaluar es el corazón. En términos generales, según la función sistólica del ventrículo izquierdo, podemos hacernos una idea de la pendiente de la curva de Frank-Starling, siendo esta la curva de un corazón con una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada. A medida que esta función sistólica va disminuyendo, la curva se hace cada vez más plana, más chata, como muestra el gráfico, teniendo cada vez una menor pendiente y por lo tanto pequeños aumentos de la precarga no producirán grandes cambios en el gasto cardíaco, pero sí va a ser muy fácil que el pulmón se congestione con el fluido que estamos dando porque finalmente el corazón no lo puede manejar. Al revés, ahora, si el corazón tiene una función sistólica hiperdinámica, la curva tendrá una gran pendiente, por lo que tendré suficiente cancha para administrar fluidos. Como tercer y último punto a evaluar tenemos el pulmón. Recordemos el objetivo de la tolerancia a fluidos, tener un aviso que administrar más fluidos llevará a dañar a mi paciente. ¿Cuál es este aviso que vamos a tener? La congestión del pulmón, ¿no es cierto? Y para esto lo vamos a hablar con la presencia de líneas B. Acá tenemos que recordar algo fundamental. Las líneas B solo traducen un aumento de la densidad del tejido pulmonar y de los septos interlobulares. Este aumento de la densidad se puede dar por varias situaciones, no solo por congestión. Este es el caso, por ejemplo, de pacientes con neumonía, donde el aumento de la densidad va a estar dado por la infección y no por una sobrecarga de volumen. Así que esto es muy importante cuando vamos a evaluar las líneas B en el paciente. Por este motivo, si mi paciente tiene líneas B de entrada, como en el caso de una neumonía, fibrosis pulmonar o un distrés, no me servirá de nada usar la presencia de líneas B como límite de seguridad. Solo será útil si por la clínica del paciente deduzco que las líneas B presentes al inicio son por congestión o al inicio el paciente de frentón no tiene líneas B. Volvamos nuevamente al gráfico. Acá tenemos otra vez, ¿no es cierto?, nuestra curva de Frank-Starling y sobre esta vamos a poner la curva de la presión de capilar pulmonar que me indica congestión del pulmón. Partiendo del supuesto que las líneas B que vamos a ver en nuestro paciente son debido a congestión por fluido, a medida que las líneas B van aumentando, en cuanto a su número y distribución, la congestión va aumentando. Primero en las zonas posteriores y luego hacia las zonas anteriores y finalmente los ápices. Entonces, si durante mis evaluaciones periódicas, luego de cada carga, veo que comienzan a aparecer líneas B o estas empiezan a aumentar, tengo que tener cuidado de no congestionar más a mi paciente y por lo tanto suspender mi carga de fluido y pasar finalmente al iniciar droga vasoactiva. Es más, en vez de hacer todo esto, podría solo evaluar el pulmón y si no tengo líneas B, doy fluido hasta que estas comiencen a aparecer y ahí recién partir con droga vasoactiva. En todo caso, recuerden siempre que evaluar el corazón da mucha información sobre la etiología del shock, por lo que siempre es útil evaluarlo y tratar de hacerlo en todos nuestros pacientes, sobre todo si están en shock. Bueno, ya vimos los tres componentes de la tolerancia a fluido, la vena cava inferior, el corazón y el pulmón. Veamos ahora cómo poner todo esto en práctica con algunos casos. Imaginen que tengo un paciente hipotenso por un shock séptico, pongamos por ejemplo una pielonefritis. No está en ventilación mecánica y no puedo obtener una ventana apical de 5 cámaras para ver si respondo o no a fluido usando un BDI. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar la vena cava inferior. Si esta está colapsada, evalúo el corazón. Tiene una función sistólica severamente disminuida. Entonces ahora miro los pulmones, no hay líneas B. ¿Qué es lo que voy a hacer en este caso? Ya que la función sistólica del ventrículo izquierdo está severamente disminuida, la curva de Frank-Starling sería algo así. Y por el colapso de la vena cava inferior, lo más probable es que esté en esta parte de la curva. Entonces le doy una pequeña carga de fluido, digamos unos 200 cc por ejemplo, y reevalúo. Vena cava inferior y líneas B. Si la vena cava inferior se hace pletórica, me estoy moviendo más a esta parte de la curva y debería parar. Si aparecen líneas B, ya no es seguro administrar fluidos y no me queda más que partir con las drogas vasoactivas. Ahora, si el mismo paciente, por ejemplo, tengo una vena cava inferior pletórica de entrada, la misma función sistólica del ventrículo izquierdo y ausencia de líneas B, aquí no puedo saber bien en qué parte de la curva de Frank-Starling estoy, ya que la vena cava inferior pletórica no me dice mucho. Pero, como no hay líneas B, lo que puedo hacer es dar cargas más pequeñas de fluido, ahora por ejemplo cargas muy continuas de 20 cc,
y hablar muy frecuentemente hasta que aparezcan las líneas B. Cuando estas aparezcan, paro, ¿no es cierto? Y paso ya a las drogas vasoactivas. Ahora para terminar, si de entrada tengo líneas B presentes, porque el paciente tiene una neumonía multilobar o por ejemplo un distrés, puedo cruzar los dedos a que la vena cava inferior esté colapsada. Si es así, esto me indicará que estoy en esta parte de la curva. En cambio, si está pletórica, no pierdo tiempo y ya tengo que pasar directo a la droga vasoactiva. Bueno, ahí estábamos en este video modo wellness. Sería todo por esta semana. No olviden suscribirse al canal los que aún no lo han hecho, darle un like al video y seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Patreon. Revisen también los cursos que tenemos. Viene uno pronto práctico y el diplomado también va a partir, por si quieren aprender más de ultrasonido clínico. Acá abajo les dejo la descripción del video. Nos vemos. Hasta pronto.